Bueno, los minutos de reserva los puedo aprovechar para no cumplir con el protocolo, sino realmente agradecer a los organizadores del foro y a la persistencia que han tenido en sostener este foro a lo largo ya de algún tiempo. ¿Qué pasa? ¿No se oye? Ok. Ese es mi defecto, es que... Para la televisión, pero la sala no tiene sonido. Ah, perdón. Yo pensaba... del micrófono, pero sin tanto cariño. Ok. Es que mi problema es que antes de venir para acá yo estuve 15 años en Canadá y allá se habla muy bajito, no es como aquí que vamos a todas partes y hay una atmósfera caribeña. Decía que quería comenzar por agradecer a los que han estado impulsando este foro con una persistencia realmente encomiable, porque lo que necesita la fuerza democrática latinoamericana no son discursos emotivos que arranquen aplausos y vivas, sino reflexiones como las que se propician en este foro. O sea, necesitamos esta pluralidad de opiniones para poder en forma serena encontrar las mejores respuestas a los desafíos que tiene esta región y que tenemos en nuestros países. Y esos desafíos, voy a comenzar a adentrarme en el tema, muchas veces comienzan por asumir la crítica de premisas que se vuelven fácilmente muy populares. Y voy a comenzar por la premisa del economicismo determinista, que viene del marxismo dogmático, no de Carlos Marx, según Federico Engels, que lo defendió frente a eso. Dijo, no, Marx nunca fue dogmático. Marx siempre decía que la economía se influía en los acontecimientos en última instancia, pero mediada por toda una serie de procesos políticos, culturales, ideológicos, etc. Quizás Engels era demasiado generoso con su amigo, porque realmente Marx hizo tanto hincapié en eso de que el dogmatismo economicista no surgió de la nada, surgió de una interpretación de sus escritos. Pero lo curioso es que cuando leemos las cosas, por ejemplo, sobre Cuba, encontramos que tanto los que defienden el sostenimiento de las sanciones económicas como los que dicen estar a favor de su levantamiento, ambos están permeados de una interpretación economicista de los acontecimientos históricos. O sea, para uno se trata de que si la economía va mal, automáticamente se va a producir una crisis y esa crisis va a traer la democracia. Y para los otros se trata de que, si nosotros abrimos aquello al mercado, el mercado traerá democracia y derechos humanos. Y lo cierto es que ni en un caso ni en el otro, desde mi punto de vista, se está en lo cierto. Las crisis económicas generan éxodos, pero no se traducen en crisis política de manera automática. Y pensar de esa manera es restarle valor a los opositores venezolanos, es restarle valor a los que lucharon por la democracia en Europa del Este, es restarle valor a todos aquellos que logran encontrar la fórmula adecuada en cada país, porque no puede haber una universal, para lograr que una crisis económica se traduzca en una crisis política y que pueda abrirse el espacio a un movimiento democrático. Yo quisiera decir una cosa respetuosamente, que es la siguiente, y tiene que ver con lo que decía Carlos Sánchez anteriormente. Los líderes cubanos no son tan marxistas como proclaman, pero sí son leninistas. El leninismo junto a Maquiavelo son las mejores interpretaciones clásicas del oportunismo político. Y la forma en que en La Habana se entiende el poder no es en las instituciones democráticas como el Parlamento, las elecciones. Eso, como alguien decía, es un ritual que sirve para legitimar los poderes que se establecen. En La Habana, en la forma en que entienden el poder, es que radica en las maneras en que se controla la conducta y las percepciones de los ciudadanos. Y eso no es solamente
el poder militar, que es otra equivocación bastante recurrente. No es solamente el temor que la gente pueda tener al aparato represivo, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, es el aparato cultural, el control que se ejerce de manera totalitaria sobre el aparato cultural, el aparato de educación y el aparato de información, que permiten al ciudadano solo ver una interpretación de la realidad y donde tienen que ir a buscar otras interpretaciones de forma muy indirecta. Esa burbuja de percepciones totalitaria es lo que se está resquebrajando con las nuevas tecnologías. Es lo que se está resquebrajando con algo que mucha gente critica y yo defiendo, que es los cubanos que viajan, visitan, hablan, cuentan y regresan. Para mí el daño colateral económico de que una buena parte de ese dinero va a parar al Estado se compensa y posiblemente se sobrepasa por el impacto informativo que esas personas llevan al país sin proponérselo. Pero cuando un cubano se baja, o un extranjero, baja por la escalería de un avión, es una base de datos ante la población. La gente se fija en cómo se viste, cómo se conduce, cómo piensa, cuáles son sus políticos favoritos, sus cantantes favoritos, sus libros favoritos. Y todo eso tiene un impacto que tendemos a subestimar sobre la psiquis y la manera de ver las cosas de los cubanos. Déjenme ponerle algunos ejemplos de por qué yo no soy tan partidario de que la economía va, como decía el orador que me precedió, que la economía se va a traducir inmediatamente en una crisis política en Cuba o en cualquier lado. Aparte de los datos que él aportó, es cierto de que Cuba perdería una fuente subsidiada de petróleo. Es cierto que Cuba perdería la fuente subsidiada de su principal exportación, que son los servicios médicos. No es el níquel, no son los cítricos, no es el azúcar, son los servicios médicos. A un médico cubano le pagan, el Estado venezolano le paga al Estado cubano 27 veces lo que gana un médico venezolano en Venezuela por cada médico cubano, de lo cual el médico cubano recibe una mínima fracción. Eso es un subsidio aquí y en cualquier lugar, en cualquier idioma que se hable, más allá del petróleo. Pero Cuba también perdería todo un proyecto continental. El dinero venezolano ha generado clientelismo con estos servicios médicos, no solo en Cuba, en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en otras partes. Clientelismo que se pone en favor de políticos para irlos acercando a las posiciones del ALBA y del proyecto de La Habana. Va a perder dinero también para comprar los votos de los países caribeños con el petróleo en los organismos internacionales como la OEA y Naciones Unidas. Y sobre todo, y aquí viene de nuevo la cuestión de la subjetividad en la historia, va a perder la imagen que se ha venido construyendo de noble proyecto democrático, popular, en torno a este tipo de gobierno. El principal poder que a mi juicio, que tengo esta visión subjetiva de los acontecimientos históricos, el principal impacto que va a tener la Asamblea Nacional Venezolana hoy en día no es una capacidad de legislar que se va a ver bloqueada continuamente, no es la capacidad de poder haber demostrado en unas elecciones, a pesar de todo el mecanismo que se puso para evitar el triunfo de la oposición, de que contaban con una mayoría en el país, o sobre todo que una mayoría del país rechazaba al gobierno, que es lo que se expresó en esas circunstancias. El arma principal que tiene la Asamblea Nacional es que ha creado una grieta gigantesca en la burbuja de control informativo de las percepciones en Venezuela y hacia el mundo. Poner una cámara de televisión, traer a los periodistas al foro, interpelar en público y ante el mundo entero
a los ministros y preguntarles dónde está el dinero que usted manejó, a dónde fueron esos proyectos, cuál fue el resultado de esas consignas que ustedes lanzaron, eso es demoledor. Mucho más demoledor que cualquier proyecto de ley que quede bloqueado en el Parlamento. Lo que derribó y aceleró la caída de la Unión Soviética no fueron las reformas de Gorbachev, fue la glasnost. Y si no, miren a China. No tuvo glasnost, hizo la reforma y ahí están todavía. Eso es, desde mi punto de vista, una de las cuestiones fundamentales. ¿Queremos ver cómo ha sido en otras partes? Bueno, ya mencioné el caso de China. Nosotros tuvimos el caso de la tremenda crisis económica, la caída de la Unión Soviética, que generó el maleconazo, que fue aquella explosión espontánea, no provocada por la oposición, que la gente salieron al malecón de La Habana a protestar, a lanzar consignas de libertad, etc. Y aquello terminó en nada. ¿Por qué terminó en nada? Porque faltaban también otras circunstancias que la oposición venezolana está aportando a su ecuación. O sea, que no basta con que la gente esté en contra del gobierno, hace falta, como alguien dijo, presentar un proyecto creíble de cambio. Si la gente no ve que hay un proyecto creíble de cambio, rechaza al gobierno, pero termina montado en una balsa yéndose a Florida, o en un avión si está en Caracas. De nuevo, las crisis económicas no generan otra cosa que éxodo, a menos que se logre captar la subjetividad de los ciudadanos. Y para eso hace falta confrontarlos con las verdades que no han conocido y aportar una propuesta alternativa a la que existe. Las sanciones económicas son de carácter relativo en sus resultados. No se trata solo de ver lo que ha pasado en Cuba, se trata de algo más reciente. Putin se metió en Ucrania, se anexó por primera vez un territorio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las naciones occidentales, europeas, Estados Unidos, reaccionaron con sanciones económicas. La economía de Rusia, más por la caída de los precios del petróleo que por las sanciones, pero y con el fortalecimiento del dólar frente al rublo, está en muy grave situación. Y las encuestas dan que Putin nunca ha tenido tanta popularidad en Rusia como la tiene hoy. ¿Por qué? Porque ha logrado, a base de asesinatos de periodistas, de compra mafiosa de medios de prensa, recomponer la burbuja totalitaria informativa que había en la época de la Unión Soviética. Entonces, yo creo que los demócratas latinoamericanos podemos aprender mucho de lo que han logrado los demócratas en Venezuela. Yo creo que podemos aprender en, uno, la narrativa que uno use, los códigos comunicativos que uno use, tienen que conectar con la población. A una población como la nuestra en Cuba, que por más de medio siglo no sabe lo que es un plebiscito, lo que son elecciones multipartidistas, que además ha sido términos demonizados por la propaganda oficial, uno no puede convertir eso en el centro de los códigos comunicativos. Los códigos comunicativos tienen que responder a lo que la gente pide. Piden internet, piden agua, piden transporte, piden comida, piden libertad de movimiento interno e internacional, piden libertad de empresa. La gente tiene que conectar con esas cosas y después explicarle que eso tiene que ver con la democracia y los derechos humanos. Pero tiene primero que conectar con el lenguaje popular. Y eso lo han hecho muy bien los venezolanos. Que virtualmente la Asamblea se ha convertido como en un gigantesco movimiento de causas sociales, pero con un sentido y conciencia política. Y han dejado de ser partidos balcanizados con programas diferentes para convertirse en un gigantesco movimiento social. Y la otra es esa que decía antes, saber responsabilizar al gobierno del desastre y saber proponer un proyecto alternativo. Sin proyecto alternativo, la gente prefiere el éxodo, porque no ve por qué va a arriesgar su vida y su
escaso bienestar a proyectos que no les resultan creíbles. No sé si se me queda algo, pero bueno, seguramente para eso están las preguntas y respuestas. Así que... No te vayas, que tengo dos. ¿Ya viene dos, ya?